Bueno, entonces, muy bienvenidos otra vez aquí en este espacio de Paideia. Los lanzamientos de viaje siempre son muy especiales para mí porque me encanta mostrar destinos nuevos más allá de lo académico. Y esta sesión es una invitación para mirar con atención un país que más que un destino, pues es todo un fenómeno, ¿no? Fenómeno geográfico, fenómeno histórico, fenómeno humano. Y es un territorio que nos obliga a hacernos muchas preguntas y no solo a tomar fotografías. Sin embargo, hoy solo les voy a mostrar la parte del itinerario porque es el lanzamiento del viaje, pero valga la aclaración de que todo este recorrido geográfico por estos sitios maravillosos que les van a quitar el aliento, eh, pues van dentro de un contexto de, pues, la cultura que se vivía allá en Islandia, que aunque no lo crean, existe y de la cual hice una charla específicamente sobre eso, que espero que hayan visto, o si no, no las pueden pedir para reenviárselas. Entonces, en esa charla me ocupé de la cultura. Hoy me voy a ocupar de los sitios físicos que vamos a visitar. Y la segunda aclaración es que, aunque van a ver fotografías muy hermosas, nada de lo que yo les muestre aquí se va o sea, tiene el realce real. O sea, las fotos no hacen justicia a los sitios que yo les voy a mostrar hoy. ¿Listo? Em, Si yo les digo que hay un lugar, o si les pregunto, si les dijera, si les contara que hay un lugar donde la tierra todavía se está formando, probablemente pensemos en Islandia, allá donde es posible caminar todavía entre dos placas tectónicas en movimiento que se separan milímetros cada año, ver salir el vapor directamente desde el subsuelo, tocar hielos que tienen miles de años y al mismo tiempo, en una ciudad muy pequeñita, entrar a una librería abierta a las 24 horas en una ciudad de apenas 130.000 habitantes. Todo eso condensado en una isla relativamente pequeña en la mitad de la nada. Entonces, Islandia no es un país, digamos, bonito en el sentido tradicional. Es hermosísimo, es un lugar extremo. Y justamente por eso es muy revelador porque nos enfrenta también a preguntas muy esenciales, o por lo menos a los que estamos aquí, que somos viajeros culturales y curiosos. ¿Cómo se habita esas tierras? ¿Cómo se habita eso tan inhóspito? ¿Qué significa construir una cultura en un entorno que cambia constantemente? O sea, que un día explota un volcán, al otro día cae el iceberg, al otro día neva, al otro día sale el sol, pero todo en escalas extremas. ¿Qué tipo de sociedad se forma cuando el aislamiento no es una excepción, sino que es la regla? A esas preguntas es a las que yo me refiero con la conferencia que hicimos sobre la cultura de Islandia. Sin embargo, también quiero que ustedes se las hagan después de ver el itinerario de hoy. Y porque eso es lo que pretendemos en este viaje, no solo ver estos paisajes espectaculares, sino también tratar de entender qué hay detrás de ellos, qué valores, qué relatos, qué formas de vida. Em, porque porque un país con menos de 4 siglos de historia independiente logra tener uno de los índices más altos de lectura del mundo, o porque sus ciudadanos creen, sin ningún tipo de ironía, en la existencia de seres ocultos, que incluso cambian el curso de una carretera para no perjudicar, para no molestar a los seres ocultos. Porque la lava, el agua, el hielo no son solo materia prima del paisaje, sino también forjador de carácter nacional. Entonces, con Paideia, este recorrido no va a ser solo un desplazamiento físico por glaciares, por volcanes, por fiordos, por ciudades pequeñas, va a ser un viaje cultural en el sentido más estricto del término, porque vamos a ir a observar, a aprender, a interpretar. Vamos a ir con un guía, pero también nos vamos a ir con claves de lectura, con referencias literarias, históricas, geográficas, porque entendemos, aquí en Paideia, siempre entendemos que viajar no es solamente trasladarse. Para eso hay miles de agencias de viajes más, es también comprender lo que vemos. Entonces, hoy vamos a recorrer
ese itinerario juntos, pero también a explorar mm, por qué este país aislado, poco poblado, con condiciones durísimas, ha logrado construir esa identidad tan fuerte que les digo. Em, Cuando uno piensa entonces en Islandia, siempre que pensamos en Islandia, entonces se nos viene a la mente esas imágenes espectaculares que tenemos en pantalla y otras tantas. Glaciares imponentes, cascadas que surgen, que parecen, no sé, como de otro planeta, campos de lava cubiertos por musgo, las auroras boreales en ciertas épocas del año, aguas termales, y todo eso está y es cierto, ¿sí? Islandia es un laboratorio natural, podemos decir que es un laboratorio geológico, climático, incluso social. Es una isla que vive sobre una falla tectónica, una falla que pasa por dos placas, la placa de Norteamérica y la euroasiática. Está entre erupciones y deshielos, pero que ha logrado consolidar una de las democracias más sólidas también del mundo. Es un país con apenas 400.000 habitantes que sin embargo han mantenido su lengua medieval, han generado literatura de primer nivel, tienen premios Nobel de literatura, tienen una tasa altísima de producción cultural contemporánea y todo eso no ocurre a pesar del aislamiento, sino gracias a él. Y entonces durante el viaje vamos a tener acceso a los grandes hitos paisajísticos que les voy a describir hoy, claro que sí, pero los vamos a visitar con contexto, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a detener para entender qué significa caminar por esa dorsal mesoatlántica, porque el Thingvellir no es solo el parque nacional, sino que es el lugar donde nació la idea misma del parlamento, cómo los relatos medievales de las sagas siguen actuando como la columna vertebral de la identidad nacional. ¿Listo? Entonces, Reykjavik va a ser nuestro punto de entrada a Islandia, el lugar donde empezamos a construir contexto. Es una ciudad que concentra más de un tercio de la población del país, alrededor de unos 130.000 habitantes. Y curioso, o pues sin embargo, no tiene ni la apariencia ni la densidad de una capital europea. Es una ciudad de escala muy contenida, con muy baja altura, mucho espacio peatonal, es decir, es una ciudad caminable a escala muy humana un diseño urbano que privilegia la funcionalidad por encima de lo monumental. La mentalidad islandesa funciona es en lo práctico, en lo que funcione y en lo que sea más cómodo y más útil en las condiciones, más que en que sea bonito o no. Entonces, durante nuestro recorrido vamos a pie a explorar Reykjavik, vamos a explorar las zonas más relevantes del centro histórico, iniciamos en el puerto, es un puerto que aún conserva mucha actividad pesquera, pero que en las últimas décadas ha sido muy interesante porque ha incorporado usos mixtos. Tenemos el complejo cultural del Arpa, que lo tenemos ahí abajo en la pantalla, y que vamos a ver más adelante. Tenemos cafeterías, librerías, centros de arte. Este equilibrio entre tradición pesquera y vocación cultural define muy bien el carácter de Reykjavik. Uno de los puntos más representativos de la ciudad es, y me van a perdonar mi islandés, pero es absolutamente, son palabras imposibles de pronunciar. Es esta iglesia que se llama Hallgrímskirkja, que es la Iglesia Nacional de Islandia. Es una iglesia protestante construida a lo largo del siglo XX, inspirada directamente en las formas geométricas del paisaje islandés, que cuando termine esta charla ustedes ya van a entender eh, por qué hicieron esa iglesia así. Porque especialmente vemos ahí las columnas de basalto que se forman en diferentes partes del territorio por un enfriamiento muy rápido de la lava. Em, El diseño es del arquitecto Gudjon Samuelsson, que es una figura muy clave del nacionalismo arquitectónico islandés. Si se puede, subiremos a la torre para tener una vista panorámica de la ciudad, los fiordos, todas las montañas que lo rodean. La iglesia por dentro es muy modesta, o sea, como es protestante, entonces no tiene grandes imágenes, o sea, no tiene la solemnidad de las iglesias católicas. em, es más bien podríamos decirle muy modesta, muy precaria.
digamos que su efecto llamativo es por fuera, pero de todos modos, pues vamos a entrar. Vamos a caminar también por el estanque Chornín, que funciona como un punto de encuentro social y político. A su alrededor vamos a ver edificios como el ayuntamiento, que es o el parlamento, que está ahí al lado, en la esquina derecha, arriba. Muchas instituciones educativas, culturales, es decir, vamos a caminar y vamos a ver todos estos murales que tiene Reykjavik también, algunas con escenas muy modernas, otras con escenas alusivas a las sagas. Y después de haber hecho todo un recorrido por Reykjavik, que realmente es muy chiquitica, realmente en una tarde o en un día completo se puede ver perfectamente. Ahí sí ya emprendemos un poquito más el recorrido con base en Reykjavik, pero vamos y volvemos y salimos de la capital hacia la península de Reykjanes. Esta zona es uno de los lugares geológicamente más activos del país. Se encuentra, como les decía, en esa intersección de la dorsal mesoatlántica, que es el sistema de fallas submarinas que recorre el Atlántico desde el Ártico hasta el sur de África, y del arco volcánico islandés. Entonces, la dorsal aquí no está sumergida pues como en el resto de los lugares del mundo, sino que aflora, o sea, está sobre la superficie. Y eso permite ver directamente cómo las placas tectónicas se separan más o menos a razón de 2 o 3 centímetros por año. Y eso lo vamos a ir a ver y eso es impresionante. Entonces, una de nuestras primeras paradas es esa, es el puente entre continentes. Se trata de una pasarela, como ven ahí, construida como más, pues como un gesto simbólico, porque uno puede atravesar caminando. Bueno, más o menos. Pero su construcción es más simbólico y está entre las placas eurasiática y norteamericana. Islandia tiene varias partes en donde se puede ver, porque la falla pasa o sea, cruza toda la isla. Entonces vamos a ver diferentes puntos en donde podemos ver esta falla. Y esta grieta de varios metros de ancho, como ven ahí, y entonces se puede observar con mucha claridad ese fenómeno geodinámico que en la mayoría, como les digo, en la mayoría del planeta ocurre es bajo el mar. Continuamos hacia el campo geotermal Gunungsberg, que recibe su nombre de una leyenda local sobre un espíritu femenino atrapado en la sauna. Gunungsberg es una zona de alta temperatura con una capa delgada, muy delgada entre la superficie y las cámaras de vapor. Entonces las fumarolas alcanzan temperaturas superiores a los 300 grados centígrados. Y el terreno está cubierto ahí encontramos sílice, azufre, hierro, y eso es lo que explica esa gama cromática que vemos, naranjas, blancos, verdes, y pues obviamente también nos va a explicar un poco el olor a compuestos sulfurosos. Estos campos son expresión directa del sistema de energía que sostiene buena parte del país. Islandia produce el 100% de su electricidad a partir de fuentes renovables, eh, básicamente de la geotermia. Bueno, tiene geotermia e hidroeléctrica, ¿sí? Pero la geotermia la tienen súper avanzada, incluso para consumo doméstico, para calentamiento de las calles, por eso las calles no se les congelan ni se les llenan de nieve. Y este punto del recorrido permite mostrar cómo el entorno natural, pues, no es decorado turístico para ellos, es parte estructural de ese modelo de desarrollo nacional. Seguimos hacia el faro de Reykjanesteviti, que es el más antiguo de los faros de todo el país, o sea, en funcionamiento. Fue construido en 1878 y reconstruido después de un terremoto. Está situado en una zona de muy alto valor para la navegación atlántica. De ahí, digamos que su importancia. Y desde allá, desde el faro, se puede observar todo el cabo de Balangnukur, que es una formación geológica donde los acantilados marcan el punto más suroccidental de Islandia continental. Estamos en el sur de la isla, ¿sí? Reykjavik y esta península quedan en el sur de la isla. Y lo que vamos a hacer es ir del sur a norte eh, eh, en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, visitamos este faro y cerramos pues ese día de visitas con un baño en la Laguna Azul. Y es importante aclarar que esta laguna
no es una formación natural como tal. Vamos a ver otros baños térmicos que sí son formaciones naturales, pero esta surgió accidentalmente en los años 80 cuando las aguas que son muy ricas en sílice y en minerales comenzaron a acumularse alrededor de la planta geotérmica que está ahí al lado, la planta geotérmica de Svartsengi. Y entonces el baño geotermal fue institucionalizado pues por la misma comunidad de la planta, y al descubrirse pues también que el agua tenía efectos beneficiosos para las afecciones dermatológicas y otros males, entonces hoy en día el complejo es gestionado de una manera privada con estrictos controles de capacidad, pero con un modelo de gestión ambiental que ha sido estudiado incluso por organismos internacionales, porque Islandia es modelo en ecologismo en todo. Pero bueno, más allá de esa dimensión turística, la Laguna Azul permite tal vez observar cómo en Islandia ese aprovechamiento energético y cómo la experiencia del entorno se pueden integrar. No hay una separación tajante entre lo técnico y lo vivencial. No, pues si hay una planta geotérmica ahí y hay aguas ahí, pues vivamos eso. Y ese vapor que vemos es parte de ese sistema nacional de producción de energía y a la vez parte del paisaje. Así que por favor lleven el traje de baño porque nos vamos a sumergir en un baño a la islandesa. Después salimos a otra región de Islandia que se conoce como el Círculo de Oro y a la península de Snæfellsnes, ¿sí? Esta etapa eh, es posiblemente la ruta más conocida de Islandia, no solo por su cercanía a Reykjavik, sino porque en un solo día reúne tres elementos esenciales para comprender el país: la geotermia, la fuerza hídrica y la historia institucional. Comenzamos entonces, como ven en el mapa y está en el sur, bueno, ahí no se ve, digamos, como la perspectiva, pero el punto A es Reykjavik y hacemos pues como ese circuito circular que ellos llaman el círculo dorado o el círculo de oro. Comenzamos en el área de Geysir, que está situado en el valle de Haukadalur, y interesante cosa, el término geyser, que es utilizado hoy en todo el mundo para describir este fenómeno, proviene precisamente del nombre de este manantial termal. Es decir, los islandeses le pusieron el nombre de geyser y esto quedó institucionalizado para todo el fenómeno en cualquier parte del mundo. Pero este es el original. Em, Geyser ha estado, bueno, realmente el pozo de Geyser, el original, el primero, ha estado ya inactivo en las últimas décadas, pero muy cerquita hay otros, y sobre todo uno que llaman el Strokwood, que sigue muy activo y que lanza esas columnas de agua caliente de hasta 30 metros cada 5 o 10 minutos. Así que estoy segura que lo van a poder ver. Strokwood es una experiencia, yo cuando lo vi por primera vez es impresionante. Pues al principio uno se asusta como por la potencia, pero es impresionante estar cerca de esa potencia geológica. Es una oportunidad excepcional para observar en tiempo real cómo funciona una cámara geotérmica superficial. El agua se calienta allá abajo con, no sé, pues bajo presión, se va acumulando y luego es expulsada como por una especie de válvula natural por la chimenea. Toda esa área está rodeada de depósitos de sílice, de sulfuros, de otros minerales que van tiñendo el terreno como el que vimos anteriormente, y obviamente está muy regulada para proteger tanto a los visitantes como al propio ecosistema. Entonces la gente no es que se pueda aproximar allá porque eso es agua muy caliente. Entonces, como ven, hay una especie de vallado y de senderito que le van indicando a ustedes por dónde pasar. Es muy chévere y a veces sí se mojan un poquito si se acercan bastante. La otra parada del Círculo de Oro es Gulfos, que significa la cascada dorada. Se trata de un salto doble sobre un cañón, podríamos decir, con una caída total de 32 metros. Y lo interesante de Gulfo no es solo su volumen de agua pues, que va variando como naturalmente por el deshielo estacional, sino su estructura geológica, porque el río corta una meseta de lava basáltica formada por erupciones prehistóricas.
Si quieren ir a Irlanda, tienen que familiarizarse con toda esta terminología geológica, porque es la forma en que podemos entender este país, a punta de geología. Entonces, en invierno, parte de la cascada se puede congelar, lo que va acentuando la dimensión del cañón. Y en términos históricos, Gulfos también fue un punto muy clave en la primera gran movilización ambiental del país, porque allí hubo más o menos por los años de 1907, porque ellos son muy pioneros en este tipo de temas y empezaron mucho antes, o sea, antes de los 80s, 90s, cuando todo el resto del mundo estaba en la onda ecológica. Ellos ya en 1907 tenían a una joven llamada Sigríður Thomasdóttir, que defendió el lugar contra un proyecto hidroeléctrico. Entonces, ahí se cuenta pues la historia de ella y esa historia es parte ya de la educación ambiental de los irlandeses hoy. Como dato curioso, no sé si en la imagen izquierda pueden ver un arco iris. Eh, no es que uno haya escogido la foto del arco iris para que se vean bonitos, es un fenómeno que sucede mucho en Islandia. Van a ver muchísimos arcoíris. Si sale el sol, casi que prácticamente en todas las cascadas van a ver arcoíris. Es un fenómeno que a veces aquí se nos vuelve muy extraño y un fenómeno como muy esporádico, allá es supremamente común. Es un poco también el fenómeno tipo auroras boreales, pero más, más terrenal. Y les pongo las dos, a veces les voy a poner imágenes de los campos en primavera o en verano y otras en invierno. Este viaje está pensado para ir en marzo, que es una primavera temprana. En Islandia nunca deja de hacer frío, inclusive en el verano. O sea, el verano es un eufemismo allí, pero sí va cambiando el paisaje. Pase lo que pase, vayan ustedes en época invierno o en época verano, son dos países que valen la pena conocer en ambas estaciones. O sea, yo creo que uno tiene que ir en las dos estaciones. Bueno, nuestra última parada, el Círculo de Oro, es un lugar muy, 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 muy interesante y es tal vez la más significativa desde el punto de vista cultural, que es el Parque Nacional de Tigvellir. Este sitio tiene un doble interés. Entonces, por un lado es una zona de fallamiento visible, es decir, van a ver la falla geológica donde las placas tectónicas, la euroasiática y la norteamericana, se separan, es otro punto de falla que van a poder ver. Pero el valle de Tingvellir es muy importante también porque fue el lugar donde en el año 930, siglo X, se fundó el Alþingi. El Alþingi, para los que estuvieron en mi conferencia de la cultura islandesa, es el primer parlamento y es uno de los primeros podríamos decir que es uno de los parlamentos más antiguos del mundo, pero aquí se creó el primer parlamento islandés y hasta el siglo XIX seguía funcionando ahí al aire libre. Ya después lo trasladaron a un edificio. Ahí se reunían los representantes de los clanes islandeses. Acuérdense que ellos son, digamos, como inmigrantes noruegos mezclados con mujeres celtas y ellos llegan más o menos en el siglo VIII, siglo IX, siglo X. Bueno, ellos se reunían ahí, los representantes de todos estos clanes irlandeses, una vez al año para resolver las disputas, establecer leyes, ejecutar sentencias. Entonces, no se trata de una institución solamente simbólica, sino que tuvo una continuidad muy notable hasta su traslado a Reykjavik. Y el hecho de que este proceso político ocurriera en un espacio abierto, sin templos ni palacios, dice muchísimo sobre la cultura cívica islandesa, porque es una política y es una cultura, un modo de ver, digamos, sin fasto, muy basado en la oralidad, en el acuerdo colectivo, en el arraigo al territorio. Ellos saben que no pueden hacer nada sin un consenso colectivo, porque si no, no sobreviven en ese ambiente. Por eso también tienen políticas de género bastante avanzadas desde hace muchísimo tiempo, porque no se pueden dar el lujo de que la mitad de la población no trabaje, no ayude en la supervivencia. Sí me hago entender cómo ese carácter geológico, térmico, climatológico moldea los caracteres nacionales. Entonces, este Timber, que es este parque nacional, es muy bello. Se puede caminar por ese sendero súper lindo, se llega hasta donde está la banderita que marca el lugar donde estaba el parlamento y el paisaje es absolutamente extraordinario. Y además, bueno, también la panorámica de esas grietas profundas que se van hundiendo poco a poco cada año es bien interesante.
Luego subimos al este, no sé si digamos que ya pueden ubicarse un poquito más en el mapa, en esta península, que es Snaefellsnes. Ya vamos un poquito más hacia el norte, estamos en el occidente de la isla. Em, y esta región es llamada a menudo la Pequeña Islandia porque concentra en unos pocos kilómetros casi todos los paisajes que se encuentran a lo largo del país. Entonces, aquí uno ve montañas, ve volcanes, ve glaciares, ve playas, ve campos de lava, ve pueblos costeros, ve acantilados, ve todo lo que está repartido por el resto del país concentrado ahí. El eje central de este recorrido va a ser el glaciar. Uno de los glaciares, no es el más grande de Islandia, pero es bien grande. Es un glaciar que se llama Snæfellsjökull, que cubre un estrato eh, de volcán activo. O sea, este es un volcán que está debajo de un glaciar. Em, pero tranquilos porque está dormido desde hace casi 1800 años. Tiene 1446 metros de altitud, es uno de los glaciares más accesibles, por lo tanto es uno de los más simbólicos porque es donde la gente más se aproxima. Y tiene un aspecto que les va a sonar y es que su fama se consolidó porque apareció, porque este volcán glaciar es la entrada ficticia al centro de la Tierra en la novela de Julio Verne. Y en días despejados, muy despejados, que tampoco son pocos en Islandia, se puede ver, su cima se puede ver desde Reykjavik, y eso que ya estamos bastante lejitos, o sea, ya estamos a más de 120 kilómetros de distancia. Hoy en día es un parque nacional, el parque fue creado en el 2001 para proteger tanto el ecosistema como los elementos geológicos, culturales asociados y además pues para también proteger a los visitantes. Allí encontramos un pueblito que se llama Arnarstapi, que es conocido también por unos acantilados de origen volcánico. En Islandia es curioso porque mucho de lo que uno cree que son rocas, pues no son rocas. Son, bueno, son rocas, pero de origen volcánico. Em, columnas de formaciones basálticas que son erosionadas por ese oleaje. Entonces, ahí van a caminar, vamos a caminar por un sendero muy bien señalizado que permite observar las grutas, los arcos marinos, las cavidades, estas cavidades labradas por la acción conjunta del agua y del viento. Entonces, todo lo que ustedes digan, no, pero eso se ve como muy poco impresionante después de que venimos de ver un glacial gigante. No, todo es impresionante, créanme, porque todo es tan diferente, todo es tan especial, todo es tan tan increíble que la naturaleza haya producido, pueda llegar a producir eso, pero que además esté cambiando constantemente. Esto seguramente hace 10 años no era la misma foto. Entonces, esto va cambiando muy lentamente, pero va cambiando. Em, Después nos desplazamos a lo largo de la costa, seguimos por la costa norte de esta península y pasamos por Grundarfjörður, que es ahí donde se encuentra esta montaña que es la Kirjufell o Kirjufell, que tal vez sea la montaña más fotografiada del país, es tal vez una de las postales de Islandia, eh, porque tiene una formación cónica pues casi perfecta, como la pueden ver ahí. Eh, ¿Por qué tiene esa forma? Pues producto de la erosión glaciar y de la disposición estratificada de los materiales volcánicos. Y a los pies, pues hay pequeñas cascadas que junto con la montaña forman una de esas, como les digo, de esas postales más reconocibles de Islandia. Esa imagen se ha hecho muy popular en las redes sociales, en las series de televisión, entonces, pues cómo no los vamos a llevar allá. Les pongo, la versión izquierda es la versión verano, la versión derecha es la versión invierno. Todo lo que ustedes van a ver es como en la mitad de los dos. Van a ver todavía un poco de nieve, pero ya no todo cubierto de nieve. Y van a ver las cascadas un poco más caudalosas porque ya se están deshielando. Otra parte, otra parada relevante es, eh, a ver si lo logro pronunciar, Diapalonsandur. Y porque la J suena como I, eso sí ya lo aprendí. Diapalonsandur es una playa de arena volcánica negra con restos de hierro, em, no el negro del hierro, sino que se encuentran pedazos de hierro ahí de un barco naufragado de 1948
pero es un sitio que históricamente ha estado muy vinculado a la pesca y es uno de los pocos lugares donde se conservan esas llamadas piedras de prueba, que era cuando los antiguos pescadores usaban estas piedras para medir la fuerza física de aquellas personas que querían aspirar a trabajar en los barcos. Y todavía culturalmente los islandeses van y hacen sus concursos de levantamiento de piedras o los turistas, como ven ahí, pues hacen, eh, yo no sé cuántos de ustedes puedan ir a levantar una piedra. Pues les tomaremos la foto. Un segundito. Ya. Bueno, entonces, después de esta playa de Apolosandur, veremos también algo que vamos a ver mucho durante, o varias veces durante el viaje, que son los campos de lava. Este en especial, que es el campo de lava de Persekiaraun, es producto de una erupción relativamente reciente en la escala geológica y que ofrece una textura muy particular. Todos los campos de lava tienen una particularidad y es que están cubiertos por un musgo. Y bueno, es un terreno áspero, es oscuro, está cubierto pues, de musgo, de líquenes, y eso le van diciendo también a los científicos cuánto hace que está ese campo de lava ahí, porque tanto los líquenes como el musgo tardan décadas en establecerse ya definitivamente ahí. Y esta etapa del viaje, toda esta península que hemos visto, nos permite observar con claridad cómo conviven en Islandia los elementos naturales extremos. La lava, el hielo, la erosión marina, con formas de vida adaptadas a sus entornos, porque aparte pues de Reykjavik, lo que vamos a hacer es ver pequeñas poblaciones pesqueras, como el que acabamos de ver donde estaba eh, el naufragio. Entonces, esta península de Snæfellsnes condensa esa variedad, funciona como esa gran síntesis territorial, porque todo esto lo vamos a ir viendo esparcido en otras magnitudes por todo el resto de la isla. Tras dejar la península de Snaefellsnes, miren que ya iniciamos la ruta hacia el norte de Islandia. Y es un trayecto que permite observar cómo se va transformando el paisaje a medida que nos alejamos del cinturón suroeste que concentraba la mayor parte de la población. Aquí ya va a bajar la densidad poblacional, las distancias se van a ampliar, los asentamientos humanos se van a hacer más esporádicos, es decir, vamos a entrar más en la nada. Y entramos en una Islandia más rural, más dispersa, con granjas aisladas, en un entorno cada vez más moldeado por el clima y por el aislamiento geográfico, ¿sí? Como pueden ver en el mapa, vamos a hacer unas visitas en el norte de la isla. Ya vimos parte del sur, el occidente, no vemos esa península grande, no nos metemos a esa península grande que es noroccidental, sino que nos vamos directamente hacia el norte. Y una parada fundamental porque ustedes saben que yo les tengo que meter cultura, ¿cierto? No puede ser todo el Instagram, por favor. Una parada fundamental en este tramo es Glaumberg, que es un sitio súper interesante, de verdad, que nos va a permitir ver directamente cómo se vivía en la Islandia antes de la modernización del siglo XX. Y Glaumberg no es una recreación artística, perdón, turística per se. Sí, pues sí, o sea, es un museo, es una granja museo, pero lo más distintivo es que nos permite conocer un proceso que para nosotros es un poco desconocido, que es la turba, que era la turba se usó para, como combustible, como material de calentamiento durante muchos años. Y estas casas son de turba, porque están construidas con muros de piedra, pero están recubiertas de capas de tierra y césped. Y esta técnica que se usó durante más de 1000 años en Islandia, pues respondía a, pues a una realidad muy básica, pero es que además es tan obvio, pues cuando uno ya está allá y entiende, es un país sin recursos forestales, con inviernos muy largos, entonces había que conservar el calor con materiales locales. ¿Qué tenemos a la mano? La turba. Y la turba tiene excelentes propiedades térmicas y estas viviendas lograban mantener una temperatura relativamente estable a pesar del frío exterior y se mantenían frescas durante pues, el verano, ¿no? El Glomber se conserva también
Conservamos también espacios originales del siglo XVIII, del siglo XIX, son esos interiores de la casa que ustedes ven con herramientas que se usaban en esa época. Eh, Vemos cómo vivían en dormitorios comunitarios, con las cocinas de hornos de piedra, los espacios de almacenamiento, todo reconstruido con mucho rigor arqueológico y etnográfico. Y es una excelente oportunidad en la mitad de la nada encontrar este tipo, porque así es como viven. En la mitad de la nada hay una casa. Ustedes van a ver una montaña por allá gigante con una casita. El aislamiento hace parte del modus vivendi de los islandeses. Y esa estatua que ven ahí, se las quería poner porque hace parte es una, no recuerdo el nombre exacto de ella, pero ella es una protagonista de una de las sagas, como ven, está en un barco, o en una representación de un barco, porque es una de las primeras, viajeras que llegaron a Islandia y siguieron explorando las islas y casi que llegó a Groenlandia y volvió. Y ella por sí misma, ustedes saben que las culturas escandinavas, las vikingas son muy igualitarias y las mujeres también eran tanto guerreras como exploradoras. Entonces, le hicieron esa estatua a una de las viajeras y me acuerdo que cuando fuimos con Diana Uribe a Islandia nos tomamos una foto ahí para representarnos tres viajeras en la foto. Bueno, desde allí vamos a la ciudad del norte, a la capital del norte, que es Akureyri, que es la segunda ciudad más importante de Islandia, es considerada la capital del norte, así le llaman ellos. Está ubicada a orillas de un fiordo. No les voy a decir el nombre del fiordo porque es imposible. Y el más largo del país. Ese fiordo es uno de los más largos del país porque tiene unos 60 kilómetros de extensión. Entonces, aquí hablamos también de fiordos. Aquí vamos a empezar a hablar de fiordos, esos fiordos que son esas entradas marinas. Vamos a hacer un léxico, vamos a hacer un glosario de términos, porque para yo hacer esto tuve que prepararme también y ustedes se tienen que preparar también para poder entender las explicaciones de cómo funciona Islandia, ¿cierto? Porque son términos que nosotros no usamos. eh, Normalmente, porque no es nuestra realidad. Bueno, pero entonces volvamos a Akureyri. Akureyri es una ciudad con una muy buena infraestructura, con una universidad muy activa, con una vida cultural muy destacada para ser tan pequeña. Y encontramos también una de las iglesias modernistas más representativas del país. Era la más representativa hasta que la hicieron la de Reykjavik. También vale la pena mencionar de pronto el jardín botánico, por si alguien quiere ir a visitarlo, em, que está considerado como uno de los más septentrionales del mundo y que incluye especies nativas y exóticas cultivadas en condiciones subárticas. Yo pienso que puede ser una muy buena visita, una visita interesante para la tarde libre que tendremos en Akureyri. Y pasear por Akureyri no es una actividad programada rígidamente, pero sí es una oportunidad para observar cómo funciona una ciudad islandesa fuera del área, pues de la capital, ¿sí? O del área metropolitana. Ustedes van a ver que el turismo es lento, que el transporte público es mínimo, que el nivel de servicios y la educación es muy alto. Es un buen ejemplo de ese equilibrio que Islandia ha logrado entre el aislamiento y la calidad de vida, porque yo les digo que a pesar de las condiciones y a pesar de su aislamiento, es una de las mejores calidades de vida del mundo. Eh, no, no por nada el país es carísimo, entonces tienen una muy buena calidad de vida. Al día siguiente, después de Akureyri, seguimos con la etapa natural. Akureyri nos sirve como para volver a la civilización, volver a como recomponernos, reagruparnos, reabastecernos y seguir nuevamente hacia la exploración del infinito islandés. Entonces, entonces, ¿dónde voy? En Akureyri. Bueno, llegamos a Godafoss después de Akureyri. Godafoss es una cascada semicircular que además de su atractivo visual tiene un alto valor simbólico. Nos da pie a un relato bastante interesante, porque según la tradición fue aquí en el año 1000 donde el legislador que estaban, acuérdense que ellos se reunían allá en ese parlamento que yo les mostré, pero tenían aunque no habían reyes como tales, sí había una figura que era el encargado mm, el low speaker, le llaman. El low speaker era como el que
decía las leyes, como el portavoz de las leyes, que las repetía cada año y era como el que dirimía los conflictos como un juez, digamos, ¿no? Entonces surgió en el año 1000 en la coyuntura de seguir siendo paganos o convertirse al cristianismo por presión de Noruega. Y ellos, en su calidad de islandeses, pues tenían que llegar a un consenso, no querían hacer una guerra civil, había gente que quería mantener sus tradiciones paganas, su culto a Thor, a Odín, y habían otros que sí ya querían, digamos, adoptar el cristianismo, que ya habían empezado también a llegar monjes irlandeses. Entonces, el law speaker se va, reflexiona y toma la decisión en conjunto, pues les comparte la decisión al Parlamento y deciden que Islandia va a ser a partir de ahora un país cristiano, pero que cada uno puede, que va a haber libertad de culto, pero oficialmente el Estado va a tener como religión el cristianismo. Entonces lo que hace este señor es que coge las estatuillas de los dioses, de Odín, de Thor, de Freya, y los arroja a la cascada. Por esto esta cascada se llama Godafoss. God es el prefijo de Dios en los idiomas germánicos. Entonces, arrojan las estatuas de los antiguos dioses paganos, decretan el cristianismo como religión oficial de Islandia y todo el mundo tranquilito y les queda esa espectacular cascada con esa leyenda. Y aunque este relato mezcla, pues sí, historia y leyenda, pues sí muestra cómo el país ha incorporado su tradición religiosa al paisaje. La cascada, o sea, su paisaje para ellos también es simbólico. La cascada en sí tiene una altura de unos 12 metros, pero su forma simétrica, su caudal constante, lo convierten en uno de los saltos de agua más visitados y más espectaculares del norte. Yo les digo que lastimosamente las fotos no revelan lo que es eso, pero ustedes imagínense ahí con ese ruido de las cascadas, con ese blanco, porque van a ver nieve ahí cuando ustedes vayan. Eso es una cosa espectacular, espectacular. Estamos en la región ahora del lago Mivat, que debe su nombre, bueno, su nombre literalmente significa el lago de los mosquitos y debe ese nombre a la enorme cantidad de insectos que proliferan en verano, porque tiene mucha riqueza biológica. Entonces hay una cantidad de mosquitos y de insectos en verano impresionantes, tanto pues que entonces que le pusieron el nombre. Mivat se encuentra sobre la dorsal mesoatlántica también, por tanto todo el terreno está sometido a tensiones geológicas constantes. Y esta es otra de las zonas donde la separación de placas tectónicas puede observarse en superficie de manera muy evidente. Aquí vamos a ver un conjunto de fenómenos que normalmente están separados en otros lugares. Vamos a ver cráteres volcánicos, campos de lava recientes, vamos a ver depósitos de azufre, zonas hidrotermales activas. Visitamos, por ejemplo, entonces los pseudocráteres, se llaman pseudocráteres porque son formaciones circulares que parecen cráteres creadas por explosiones de vapor al entrar en contacto con la lava de las aguas subterráneas, pero no son cráteres volcánicos reales porque no tienen chimenea propia, entonces uno perfectamente puede caminar por ellos. Es una caminata larguita, pero alcanzan a llegar a uno o a dos. Más adelante, en Dimmu encontramos unas estructuras de lava muy solidificada que forman columnas, arcos, cuevas. El nombre de Dimmu significa castillos oscuros. Y el lugar ha dado origen a muchísimas leyendas locales que seguramente nos van a contar y que si no, pues las vamos a estudiar. Este campo de lava se originó por una erupción ocurrida hace 2300 años, cuando un lago de lava se drenó, se empezó a drenarse rápidamente y fue dejando estas formas ahí de manera medio caprichosas. Otra parada que me gusta mucho es esta, que es Esferir, que es una zona geotérmica de alto, bueno, los expertos lo llaman alto gradiente térmico. Y aquí observamos fumarolas activas, vemos calderas de lodo, vemos depósitos de azufre. Esto es, esto es espectacular, o sea, esto es ir a Marte, señores. O sea, creo que incluso una película de Marte o yo no sé,
bueno, una de estas películas últimas que han hecho del espacio fue filmada aquí. El terreno es completamente estéril, no crece vegetación, el suelo es muy quebradizo, es caliente, el color dominante es ese ocre rojizo que me parece a mí espectacular. Cambia, pero de todos modos va cambiando con la humedad, el olor a sulfuros es persistente. Es uno de los puntos donde se percibe de forma más clara la actividad interna del planeta. Y ese día, pues lo vamos a cerrar ya con los baños naturales de mi van. Estos sí son naturales, se trata de un complejo de aguas termales que están alimentados directamente por pozos geotérmicos muy profundos. La temperatura del agua se mantiene entre 36 y 40 grados, perfecta. La mineralización del agua es alta, especialmente en sílice, es muy buena para la piel. Y a diferencia de la Laguna Azul, este sitio es muchísimo más discreto, con menos afluencia de turistas internacionales, bueno, y nacionales también. Es muy popular entre los islandeses y la infraestructura pues es moderna, pero el ambiente es mucho más simple, es más directo. Es una forma de cerrar el día con una experiencia de relajación, de contemplación, porque es que miren ese paisaje. Usted estar ahí en ese pozo geotérmico con ese paisaje. No. Esto es una de las cosas que uno son únicas en el planeta, o sea, uno no vuelve a repetir estas cosas en ninguna parte. Y después de explorar la región de Miván, comenzamos a desplazarnos hacia el este de la isla, ¿sí? Rumbo al este. Y aquí nos vamos, bueno, eh, vamos haciendo un poquito más de transición y es una transición significativa por dos razones. La primera, geográfica, porque dejamos atrás una de las áreas más activas desde el punto de vista volcánico y entramos a una región más estable en términos tectónicos, pero está marcada por una topografía muy montañosa y por una costa profundamente recortada. Aquí vamos a ver fiordos mucho más recortados. Y la segunda, cultural, porque los fiordos orientales han estado históricamente más aislados, con asentamientos mucho más pequeños y con una muy fuerte tradición marítima. Entonces, esta gente es un poquito distinta a la de Reykjavik. Iniciamos el largo recorrido, digamos, de la zona este. Eh, Vamos a hacer durante varias horas un recorrido atravesando paisajes despoblados, atravesando la tundra ártica, que es divina, planicies de origen volcánico, montañas que han sido moldeados tanto por la actividad tectónica como por el hielo. Y en esta zona se encuentran pues, unos montes muy emblemáticos como este que ven ahí, que se llama el Hudebreid, que es una montaña como en forma de mesa. Y lo que pues, dicen, bueno, según tengo aquí en mis apuntes, ese tipo de formación en mesa se llama tuya, que es producto de erupciones volcánicas bajo glaciares durante el Pleistoceno. Fue mítica. Esto nos va a poner a estudiar fuertemente. Braid ha sido tradicionalmente considerada la reina de las montañas irlandesas. Yo la vi y es espectacular, o sea, y como es tan grande, pueden pasar 2 horas y usted la sigue viendo y usted no se cansa de verla. Su silueta es tan distintiva que parece, o sea, es tan simbólica y distintiva para Islandia que aparece en los billetes, en los sellos postales, en la literatura local. Entonces, y para los islandeses es un símbolo de resistencia y de belleza. Y a medida que avanzamos más hacia el este, pues el terreno también nos va cambiando. Se hacen presentes los valles glaciares, los cursos de agua provienen del deshielo y los desiertos de arena volcánica. Y finalmente llegamos a una ciudad que se llama Egilsstaðir, que es la ciudad principal del este de Islandia, que está ubicada ahí en ese lago Lagorfljót. Tiene unos 2.500 habitantes, pero es un centro administrativo y logístico importante para esta región. Eglistadir es también el punto donde se organizan los servicios hacia los fiordos, hacia las zonas más remotas. O sea, finalmente ellos, si ustedes se dan cuenta, cuando cogen un mapa de Islandia, las poblaciones están a lo largo de la costa. Rara vez están al interior. Bueno, la mitad del país es un glaciar, del interior del país es un glaciar, y la otra mitad es que es la nada absoluta. Entonces, las localidades y la población se ha ubicado en la periferia.
Y ellos han sido muy inteligentes porque a pesar de que son muy poquitos, se han sabido repartir estratégicamente sus poblaciones para que nunca se desconecte uno por mucho tiempo y logre llegar a un sitio con en una carretera, después de 3, 4 horas, usted pueda llegar a un sitio en donde haya aprovisionamiento, ¿no? Entonces, desde Egilsstaðir, que es como el punto base, nos vamos hacia los fiordos orientales, que esto es una de las cosas más espectaculares de la formación o de las entradas de agua. Es una de las zonas menos pobladas del país, al mismo tiempo una de las más antiguas desde el punto de vista geológico. Y a diferencia del oeste y del centro, que están todavía muy activos y formándose, el este de Islandia ya está compuesto por rocas mucho más antiguas, más viejas. Entonces vemos basaltos del terciario, con hasta 16 millones de años, y que han sido fuertemente erosionadas por la acción glaciar. Miren esos, cuando uno dice la palabra fiordos, ustedes se estarán imaginando los fiordos noruegos. No, no necesariamente. Los fiordos noruegos son gigantes, caben barcos grandes. Los fiordos irlandeses son así, chiquiticos, donde no se pueden navegar, pero son entradas. Entonces, bueno, eh, dentro de los fiordos o recorriendo esos fiordos encontramos tres poblaciones muy chiquiticas, pero son puntos de civilización que uno necesita en el camino. Tenemos este pueblo de Strollvarfjörður, tenemos a Bridalsvik y más adelantico a Djúpivogur. Y todos estos antiguos puertos pesqueros eh, rara vez superan, no sé, los 200 habitantes, pero es interesante porque si uno se fija, o sea, uno siempre quiere, yo no sé, yo siempre tengo viajeros como ingenieros, arquitectos que siempre están mirando cómo se hacen las casas. Pero aquí la curiosidad es genuina y general. Y uno ve que la arquitectura sí es más funcional que estética, que las casas son muy bajitas, que las construcciones de madera están muy reforzadas para soportar el viento y la nieve. Siempre va a haber la iglesia luterana. Siempre. En cualquier población hay una iglesia irlandesa, una iglesia, una escuela y una piscina. Con esas tres se pueden juntar 100 personas y hacer una ciudad islandesa. Y la arquitectura, pues sí responde, digamos, pues, ¿para qué van a hacer cosas elevadas si tienen que conservar el calor al interior? Algunos de estos pueblos han intentado reactivar su economía a través del turismo cultural y la artesanía, especialmente en el caso del último, de Djúpivogur. Em, y ellos inventan cosas, ¿no? Entonces, fue la primera, digamos, la primera localidad islandesa en adherirse al movimiento internacional de ciudades lentas, que es como Citaslow, ¿cierto? Haciendo mucho énfasis en sostenibilidad, en comercio local, en cultura viva, pero en realidad pues no hay oferta cultural, lo que ni siquiera hay alojamientos donde quedarse, pero sí es bueno entrar y ver a islandeses, fuera de Reykjavik, por supuesto, porque en Reykjavik son eh, súper cosmopolitas, pero aquí ver un islandés cómo vive es muy raro, es muy raro. A mí me chifla, me parece genial ese experimento cultural. Bueno, durante este recorrido entonces veremos los trazos visibles, este recorrido por el este, los trazos visibles del pasado glaciar reciente. Entonces, valles en U, como pueden ver, formaciones de roca astrial, los fiordos, la presencia constante de sedimentos que traen esos ríos glaciares por el deshielo. Entonces, desde el punto de vista visual, es una de las regiones más variadas del país, aunque no les haya mostrado yo muchas fotos de eso, pero es muy bonito porque los colores van cambiando según la altitud, según la estación, según el clima. Y sí, la estación final de esta etapa, bueno, no de esta etapa, digamos que la etapa ya final, que es la del sur antes de llegar a Reykjavik, es la de la región de Hoft, que está contenida o que está, digamos, marcada por la presencia del gran señor glaciar Vatnajökull. Es el más grande de Europa, con una superficie que cubre aproximadamente el 8% del territorio islandés. Si ustedes ven el mapa, ven un pedazo blanco grande,
Ese es ese glaciar, del que les estoy hablando, el Vatnajökull. Es el más grande de Islandia y por supuesto el más grande de Europa. Obviamente nosotros no subimos al glaciar porque pues son expediciones tipo Everest, bueno, no tipo Everest, pero son expediciones, digamos, especializadas, pero sí estamos ahí en los pies y tenemos una serie de actividades porque aquí empiezan las actividades del hielo y en la época en la que ustedes van a ir, las van a poder hacer en su máxima expresión. Eh, Desde esta región de Hong se comienza uno de los tramos más esperados del viaje, que es el entorno a ese glacial del sureste y esa ruta de la costa del sur de Islandia. Y es probablemente el punto de mayor impacto visual de toda la travesía. A mi gusto, que no estoy acostumbrada a ver glaciares ni a ver tanta nieve, pero todo lo de Islandia es espectacular. También es uno de los puntos más significativos para entender los procesos geológicos, los cambios climáticos, los cambios paisajísticos que van dando forma al país. Desde una nos vamos al Parque Nacional de Vatnajökull, que desde el 2008 reúne tres antiguos parques y hoy constituye el área protegida más extensa de Europa. Son unos 14.000 kilómetros cuadrados. Este parque cubre no solo el glaciar en sí mismo, sino también toda la red de volcanes activos alrededor, ríos glaciares, campos de lava, sistemas montañosos. El glaciar Vatnajökull cubre aproximadamente, como les dije, el 8% de la superficie de Islandia y tiene un espesor medio de entre 400 y 600 metros. Incluso hay zonas en que superan los 900 metros, o sea, es muy grueso. Una de las experiencias centrales que van a tener es la entrada a una cueva de hielo. Estas cuevas no son permanentes, entonces probablemente ya esta cueva de la foto ya no esté porque ellas caen. Eh, bueno, no de un año para otro, pero bueno, pero sí digamos que se van transformando, van desapareciendo, van formándose otras y van a tener la experiencia de entrar a una de estas cuevas. Se forman por la erosión del agua del deshielo durante el verano y ese deshielo va excavando túneles en el cuerpo glaciar. Eso es una cosa espectacular. Y en invierno, cuando ya el caudal desciende, entonces estos paisajes ya se va el agua y y estos pasajes quedan expuestos y pueden explorarse, obviamente con guías especializados. La experiencia es segura, pero de todos modos hay que realizarla con un equipamiento técnico básico como pues no sé, el casco con la linterna, no sé qué más les pondrán, pero sí tiene pues su seguridad. Lo que se observa dentro de la cueva, los patrones de estratificación del hielo, las burbujas de aire atrapadas, que incluso ahí se pueden ver en la foto, la luz azulada que se filtra en el grosor glacial, permite ver con mucha claridad que un glaciar pues no es una masa estática, o sea, vamos a aprender qué es un glaciar tocándolo, viéndolo. Es una estructura viva en permanente transformación, es ir dentro del glaciar. Y después de esta experiencia, que es una de las mega super wow, vamos a ver otro campo de lava. En este caso, es los campos de lava de El Drown, que es una de las formaciones más extensas del país, con aproximadamente unos 550 kilómetros cuadrados, más o menos. Y esta colada de lava ya sé que me van a decir, sí, ya vimos un campo de lava, es igualito. Sí, puede que sea un poquito monótono el campo de lava, pero este campo de lava tiene su historia y tiene su historia bien densa, bien heavy para Islandia. Esta colada de lava se originó durante la erupción del volcán Laki. Este volcán Laki entró en erupción eh, entre 1783 y 1784. Y esta erupción es una de las más grandes erupciones registradas en tiempos históricos como nunca, nunca. Esta erupción liberó una enorme cantidad de gases tóxicos y de cenizas que provocó una hambruna que acabó con el 20% de la población islandesa. Y además de eso, afectó el clima en Europa durante un año. O sea, los restos que ustedes van a ver ahí es la explosión de ese siglo XVIII que fue
sumamente impactante eh, para Europa. Entonces, miren que sí, lo monótono se puede volver también un poquito interesante, ¿sí? Aquí vemos, vamos a tener el equilibrio ecológico frágil con unas condiciones muy extremas y que en cualquier momento, ¡pum! O sea, y los irlandeses lo saben, en cualquier momento todo puede pasar, todo puede cambiar. ¿Para qué nos vamos a amargar la vida si finalmente la naturaleza no la podemos controlar? Continuamos hacia el sur. Esta es una de mis visitas favoritas porque es una de las cosas más raras que yo haya visto alguna vez. Em, ya en la costa sur propiamente, que reúne algunos de los elementos paisajísticos pues, más icónicos de Islandia, esta playa que se llama Renisfiara, que es una playa de arena negra, negra, yo nunca había visto en mi vida una playa de arena negra de origen volcánica, que es muy famosa por esas columnas basálticas que ustedes ven que están ahí dispuestas como en estructuras hexagonales que parecen talladas manualmente, o sea, por seres humanos, pero que son talladas naturalmente. Estas formaciones se producen cuando la lava se enfría lentamente y se contrae de forma muy uniforme. Y en el mar, ustedes no sé si alcanzan ahí ver en las fotos, ahí se levantan unas formaciones rocosas y esas formaciones rocosas se llaman las Stranger y tienen un componente muy particular en el folclore local, porque esos son trolls convertidos en piedra al amanecer. La gente en Islandia sigue teniendo trolls. Y más allá del relato popular, esas aguas marinas son producto, eh, las aguas marinas no, bueno, estas formaciones marinas son producto de la erosión de diferencial del basalto y se han vuelto, digamos, ya parte del emblema paisajístico islandés. Esta playa de Reynisfjara es considerada una de las playas más peligrosas del mundo. Y usted me va a decir, Juliana, pero ¿cómo nos llevas allá? No, no es peligrosa, no es peligroso estar en la playa. Lo peligroso es acercarse demasiado al agua porque en cualquier momento llegan olas y como los turistas son desprevenidos y los turistas son a veces un poquito imprudentes, le están dando la espalda al mar, no saben que el mar se crece de un momento para otro, viene la mega ola y se los lleva. Han habido, digamos, accidentes en ese sentido, por eso hay mucha recomendación, pero vale mucho la pena ver, incluso se puede entrar a esa cuevita que ven ahí, es muy linda, es muy linda. Ya casi se nos acaba el viaje y vamos a visitar dos grandes cascadas. Una de las cosas como más espectaculares de Islandia, por las que los conocemos más, de las que más fotos hay, es Skogafoss, que es una de las cascadas más simétricas del país, con una caída vertical de 60 metros. Yo les dije que los arcoíris eran parte permanente del paisaje. Lo interesante de Skogafoss es su regularidad hidráulica, em, porque permite ver estas gotas de agua que se juntan con el sol y forman los arcoíris. Para quienes deseen verla desde una perspectiva diferente, hay una escalinata metálica que permite subir hasta la parte superior de la cascada y observar allá, desde allá arriba, el recorrido del río. Es muy bello. Y cerramos con la otra cascada muy famosa, em, que es Seljanloftfoss, por si no han caído en cuenta, la parte de de las palabras foss significa cascada. Y esta cascada es muy particular porque permite, si el clima lo permite y no hay hielo en el suelo, permite caminar detrás de su columna de agua. Y esta cascada nace de un afluente del glaciar que se hizo conocido mundialmente en el 2010. Miren que todo tiene aquí su historia. En el 2010, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una erupción porque los glaciares, acuérdense que los muchos glaciares en Islandia tienen volcanes por debajo. Entonces, ese glaciar volcán explotó en 2010, hizo erupción en 2010, paralizó el tráfico aéreo de casi toda Europa, o por lo menos todo el norte de Europa durante una semana. No sé si se acuerda, yo sí me acuerdo. Lo que pasa es que el nombre del glaciar es absolutamente imposible.
Em, bueno, entonces aquí ya terminando la conexión entre actividad glacial, erosión fluvial, sedimentación costera es muy directa. Cada uno de estos elementos le va dando forma al relieve de una región muy particular. Y finalmente, pues ya después de haber recorrido todos estos fenómenos naturales de Islandia, volvemos a Reykjavik y nos damos un respirito. Vamos a terminar un día más en Reykjavik. Vamos a dedicarlo vamos a hacer una exploración cultural de la ciudad para ir como haciendo una recopilación de todo. Em, y bueno, pues cerramos haciendo otro city tour. Entramos esta vez sí ya al complejo del Arpa, que es uno de los símbolos de Islandia, de la Islandia contemporánea. Es un centro de conciertos, de conferencias, y lo más llamativo del edificio, pues por supuesto, como pueden ver, es la fachada de vidrio que está inspirada en los cristales de basalto. Entonces ustedes ya me entendieron por qué la iglesia y por qué el arpa tiene esa, esa inspiración de los cristales de basalto, porque están en las playas, porque están en los fiordos, ¿sí? Arpa no es solo un espacio cultural, también es un emblema de la recuperación económica, porque su construcción se retomó después de la crisis financiera brutal que tuvieron en el 2008, como digamos como resiliencia institucional y como una apuesta por la cultura. Hoy en día alberga la Orquesta Sinfónica de Islandia y es uno de los puntos de encuentro más activos de la vida urbana, y vamos a ver si logramos para la época en la que estamos, para la que vamos, pillar un conciertico allá de la Sinfónica. También, como no puede faltar, en Paideia nos vamos al Museo Nacional de Islandia, que es una institución clave para entender el desarrollo histórico del país. Es una colección permanente que recorre más de 1000 años de historia islandesa, desde los primeros asentamientos vikingos hasta el siglo XX. El enfoque curatorial es muy riguroso, con énfasis en el uso cotidiano de los objetos, y es muy chévere porque uno ve la transformación de la cultura islandesa desde el paganismo, esa cultura vikinga, arraigada, mezclada con lo celta, y luego, siglo X, tiene una estética y una cultura completamente distinta porque se cristianizan. Entonces, cambia completamente la estructura mental de lo artístico, de las representaciones, y eso es fantástico verlo y fantástico entenderlo. Entonces, em, vemos manuscritos medievales, de los monjes que copiaban los textos, pero también vemos caligrafía rúnica, vikinga. O sea, es impresionante. A mí me encanta este museo, es muy bonito, es pequeño, así que no requiere mayor tiempo. Y según el ritmo y el clima, y cómo vayamos viendo, pues terminamos recorriendo y aprovechando el tiempo libre que nos queda en la ciudad, en Reykjavik, para recorrer zonas como, por ejemplo, esta, que es la Laugavegur, que es la calle comercial más importante de Reykjavik. Pues tiene un poquito de diseño contemporáneo, de librerías, de tiendas, de cafés. También los vamos a llevar a esta escultura del Samwayajor, o el Samwayajor, que es un islandés Solfar, que es una figura de acero que representa un barco vikingo, así mirando hacia el este. En fin. Este último día en Reykjavik permite una lectura más completa de la ciudad, no como un destino turístico en sí mismo, sino como la síntesis de un país que hemos recorrido durante 11 días para conjugar naturaleza extrema, cohesión social, identidad cultural muy definida, eh, supervivencia y territorio agreste. Entonces aquí esta capital funciona más como un punto de retorno que como un simple punto de partida. Y en ese sentido, pues tiene un valor muy especial porque pone en perspectiva todo lo que hemos recorrido. Desde este punto ya, entonces nos preparamos para el regreso, sabiendo que lo que se ha visto y lo que se ha entendido, espero yo, no sea solo paisaje singular, sino la forma única y extraordinaria, eh, de ver un país que es único y extraordinario en el mundo. Este viaje es del 7 al 20 de marzo.
Precio, porción terrestre por persona en acomodación doble son 7.985 euros y un suplemento individual para aquella persona que viaje en habitación individual de 1.289 euros. Es un país costoso, es un país muy costoso, no les digo más. Que incluye todas las noches de alojamiento en Islandia, las comidas, vamos a tener desayuno y cena incluidos en el programa, todos los traslados, siempre y cuando se viaje con el grupo, todas las excursiones mencionadas, todo el transporte, todo el guía, todo el acompañante. Vamos a hacer un curso de inmersión cultural, aunque no lo crean, eh, para familiarizarnos no solo con la cultura islandesa, que es bastante, sino también con toda esta cantidad de términos que a veces llegamos allá como sin saber o que a lo mejor no me entendieron ni la mitad de las cosas que les dije hoy. Ustedes son muy cultos, pero yo por lo menos no, a veces no capto ni siquiera lo que estoy diciendo. Em, y toda la asistencia y el acompañamiento de Paideia, por supuesto, 7/24, desde hoy hasta que llegan a la casa. Que no incluye los tiquetes aéreos internacionales, la ruta la vamos a hacer KLM vía, la ida es vía Ámsterdam y el regreso es vía París, pero es la misma ruta KLM. Pues es lo que tenemos pensado hasta ahora. No incluye los almuerzos, pero obviamente pues los llevamos a un sitio para almorzar, ni ningún otro gasto. Así que realmente lo único que tienen que gastar para adicional para este viaje son los tiquetes y los almuerzos, porque grandes centros comerciales para comprar mucho no hay. Y ya lo que no se llevó, ya no se lo llevó. Em, ¿Qué más les cuento? Seguramente me van a preguntar por las auroras boreales. Pues es una de las razones por las que hacemos el viaje en marzo. Para mí el viaje ideal a Islandia sería en mayo, que ya no está haciendo tanto frío. No ha entrado el verano, con lo cual no llegan las hordas de turismo, pero el paisaje se pierde mucho en mayo, porque no es ni fu ni fa. En marzo vemos todavía nieve, que es que en muchos de los parajes es lo que hace realmente el paisaje. La nieve es impresionante. Y no es tan agreste como un enero o como un febrero. Ya en Islandia uno puede tener las cuatro estaciones en un mismo día. Entonces tú puedes salir y está cayendo nieve, a los 10 minutos sale el megasol, a las 2 horas cae un aguacero que dura media hora y vuelve y otra vez y empieza el ciclo. Entonces realmente, y eso puede ser en cualquier época del año, así que pues digamos que escaparse de la nieve, muy difícil. Em, y en marzo en particular todavía estamos dentro de ese margen de las auroras boreales, porque yo sé que es algo que mucha gente quiere ver y que hay que ver una vez en la vida. Es un espectáculo absolutamente fantástico. Lo que pasa es que en marzo, pues disminuye un poco la posibilidad para verlas en su máxima expresión. Casi que todos los días habría que ir en enero, pero moriría uno de hipotermia, si es el caso. Em, en el viaje pasado que hicimos a Islandia, durante 10 días estuvimos cazando auroras, porque claramente es una cacería, y las vimos 2 días nada más. Entonces, esos son fenómenos que se escapan pues del control de todo el mundo. Lo bueno es que los hoteles, bueno, ya hay tantas aplicaciones y hay tanta tecnología, los mismos hoteles saben cuándo se espera que haya auroras boreales y ellos mismos le dicen a uno, ojo porque esta noche hay, entonces usted ya se prepara. O usted llega de las actividades al hotel y dice, bueno, va a haber auroras, y le dicen, no, puede irse a dormir, porque estas auroras hay que salirlas a ver a las 12 de la noche. Entonces lo mandan a uno a dormir porque, pues, ¿para qué se levanta? Porque no va a haber. Ese es el cuento de ir en marzo. Bueno, yo veo mucha gente, entonces yo creo que hay mucha gente interesada en viajar. Ya tenemos abiertas los cupos. Ayer me hicieron 2 reservas, así que si van a reservar, háganlo ahora y luego conversamos de los detalles, pero reserven su cupo porque es un viaje muy apetecido, es un viaje que no hacemos todos los años, seguramente no lo vamos a repetir en 1 o 2 años. Además, es un viaje que nos han pedido mucho.
Es un viaje que sacamos a petición del público, por decirlo de algún modo, y que le hemos encontrado el twist cultural muy interesante. Que en esa conferencia que yo les di, yo les dije que yo no, como que yo no entendía qué hacer un viaje cultural en Islandia y me pegó la realidad. Entonces, bueno, tienen ya los datos de Sarai, les he mandado por correo electrónico el brochure, se los podemos volver a mandar si los requieren, nos pueden escribir por WhatsApp si tienen intenciones de hacer la reserva para ir armando el grupo. Y bueno, les deseo a todos una muy buena noche, muchas gracias por acompañarme, espero que disfruten muchísimo el viaje a Islandia y todas las actividades que tenemos para ustedes y nos vemos pronto.